buenas, soy Rafa y hoy continuaremos con la parte 13 del tutorial creando aplicaciones con Spring Boot y su ecosistema. Continuaremos trabajando con la dependencia Spring Data JPA y hoy vamos a usar las bases de datos MySQL y Oracle. Recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote al canal, dándole like a este video y por supuesto escribiendo tu comentario. Bien, comencemos viendo algunos conceptos que mencionamos en el tutorial anterior, pero que no definimos formalmente. Lo primero es la anotación repository. Esta anotación repository permite marcar una clase como un componente de acceso a datos, lo que indica que esta clase interactúa directamente con la base de datos. Es una de las anotaciones especializadas de Spring, al igual que controller o service, que proporciona semántica específica para el manejo de datos en la capa de persistencia. Esta anotación repository permite que Spring detecte y registre automáticamente la clase como un bin del contexto de la aplicación si el escaneo de componentes está habilitado. Bueno, este componente de componentes está habilitado por defecto. Así que este va a ser otro bin y por eso se puede inyectar, como lo pudimos comprobar en el tutorial anterior. Además de repository, también vimos la anotación entity que se usa para marcar una clase como una entidad JPA. Digamos, no es una anotación propia de Spring, pero se necesita usar, ¿no? Esto significa que la clase está directamente mapeada a una tabla de una base de datos relacional y sus atributos representan las columnas de esa tabla. Bueno, eso también lo pudimos comprobar la vez anterior. Entonces, toda clase marcada como entity debe tener un campo que actúe como clave primaria definido con la anotación ID. Esto sí que lo mencionamos. Y aunque no es una anotación propia de JPA, se integra a los repositorios de Spring Data JPA facilitando las operaciones de CRUD. Esto también lo pudimos comprobar en la parte práctica. Bueno, hablemos ahora un poco de los repositorios de Spring Data. Los repositorios de Spring Data son interfaces que simplifican el acceso y manejo de datos en bases de datos. Proveen implementaciones automáticas para las operaciones CRUD, que son leer, crear, actualizar y eliminar, y consultas avanzadas sin necesidad de escribir mucho código. Bueno, nosotros la vez pasada usamos la interfaz JPA Repository. Y hay otra más que es de la más utilizada que es CRUD Repository. Hay otras, pero digamos que estas dos son las más usadas. Veamos un poco cuál es la diferencia entre estas dos. CRUD Repository es una interfaz básica para operaciones CRUD y JPA Repository extiende esta CRUD Repository y agrega funcionalidades específicas de JPA que permiten la ordenación y paginación, entre otras cosas. Entonces, bueno, generalmente vamos a estar usando JPA Repository porque nos permite usar, digamos, tener acceso a operaciones más avanzadas y si necesitáramos hacer una cosa muy, muy simple, pues pudiéramos usar CRUD Repository. Pero bueno, yo veo que, bueno, para las ventajas que tiene JPA Repository, creo que es lo más recomendable. ¿Qué vamos a hacer en la práctica de hoy? El día de hoy vamos a usar las dependencias, vamos a seguir usando la dependencia de Spring Data JPA, pero lo vamos a usar con la base de datos MySQL y Oracle. Hay tutoriales de instalaciones para estas dos bases de datos, lo van a poder ver en la descripción del video y también, bueno, de todas las otras herramientas que uso en el canal, por ejemplo, como el, el NetWeaver o el SQL Developer, etcétera. Dejaré los links en la descripción del video. Lo que vamos a hacer es continuar usando el proyecto que comenzamos en la parte anterior y mostraremos cómo usar estas dos bases de datos mencionadas en lugar del Postgres, que fue la base de datos que usamos en el tutorial anterior. Bueno, vamos a ponernos manos a la obra. Aquí está nuestro proyecto, aquí está la configuración de base de datos. Voy a cerrar un poco esto. Y es justamente lo que vamos a cambiar hoy. Vamos a empezar por MySQL. Nos vamos al Debiver. Yo, como les he contado, pues tengo todo instalado en un servidor Docker. Entonces, bueno, acá tengo mi conexión a MySQL y lo que voy a hacer es crear una nueva base de datos. Entonces, bueno, aquí creo una nueva base de datos, la voy a llamar, como habíamos llamado nuestra otra base de datos, Spring.
boot. Bueno, acá hay una cosita también que les quería mostrar. Voy a dejar esto todavía acá y voy a ejecutar la aplicación para mostrarles un detallito. Aquí estamos todavía con Oracle. Bueno, aquí he arrancado y si se fijan en las trazas de log, van a ver que esta propiedad de PostgreSQL ya no es necesario usarla. Ha quedado deprecado. Entonces la vamos a poder eliminar de acá. Vamos a eliminarla, vamos a anotarla, así como comentada, y vamos a rearrancar la aplicación. Esto va a seguir funcionando. Bueno, la cosa es que esto va actualizándose todo el tiempo. Entonces, bueno, van haciendo cambios y muchas veces no te das cuenta de los cambios. Pero revisando las trazas de log, me he dado cuenta que esa traza ya, esa propiedad ya no es necesaria. Entonces, vamos a quitarla. Yo, digamos que como tengo tiempo usando esto, pues ya la ponía por costumbre. Y vamos a poner una traza adicional de JPA que, que nos permite ir imprimiendo las instrucciones SQL que se van a ejecutar. Entonces voy a poner aquí spring.jpa.show y aquí es show-sql igual true. Entonces vamos a rearrancar nuestro servicio. Aquí está arrancado. Y si ejecuto esto, bueno, aquí no hay nada en nuestra base de datos. Pero fíjense que me ha mostrado que ejecutó este select cuando buscó ese producto. Si creo el producto y vengo a mi base de datos, pues aquí veo que ha ejecutado el insert. Bueno, vamos a cambiarnos entonces de base de datos. Entonces, voy acá, acá ya he creado mi base de datos Spring Boot y tengo que cambiar las propiedades. Esta vamos a decir configuración para la base de datos PostgreSQL. Bueno, de momento las voy a comentar porque ya no voy a usar la base de datos Postgres y van a ver lo simple que es. Y bueno, copio las mismas cuatro propiedades, voy a ponerlas acá abajo. Bueno, de hecho voy a copiar hasta el comentario y aquí le voy a poner base de datos MySQL. MySQL. Entonces, ¿qué cambia? Aquí en vez de PostgreSQL va a ser MySQL. El que esté trabajando en local, pues aquí iría localhost. Yo, como me estoy conectando a una máquina, a otra máquina, pues tengo la IP de esa máquina. El puerto de MySQL es 3306, a menos que tengan configurado otro, ese es el puerto por defecto. Y el nombre de la base de datos, pues la base de datos que acabamos de crear, Spring Boot. En mi caso, mi usuario MySQL es root y mi contraseña 1234. Y aquí, en vez del driver, es com.mysql.cj.jdbc.driver. Bueno, y por supuesto que hay que desconectar. Bien, entonces ya tenemos, en teoría, con esto ya debería conectarnos a la base de datos MySQL. Sin embargo, tenemos que modificar el POM porque necesitamos el driver específico de la base de datos. Entonces, bueno, vamos a comentar el de Postgres, que ya no la vamos a usar, y vamos a buscar el driver de MySQL. Acá, si quisiera abrir un nuevo proyecto y usar la dependencia directamente desde el Spring Initializer, pues aquí puedo buscar MySQL. Fíjense que está acá. Y lo agregaría de esta manera. Pero bueno, si tenemos un proyecto ya iniciado, como es nuestro caso, vamos a buscarlo en Maven Central Repository. Vamos a buscar acá MySQL Drive. Y esto nos va a dar esta primera que tenemos acá. Y vamos a usar, pues, esta última que está aquí. Copiamos la dependencia, la llevamos a nuestro proyecto y la vamos a agregar. Vamos a darle a este iconito para que recargue el POM
y las dependencias que nos faltan y se le quite esto que está en rojo, que es que no tiene resuelto esa dependencia. Bueno, ya la he descargado. Bien, y hecho esto, pues tenemos que ejecutar nuestra aplicación. Entonces la volvemos a ejecutar y con solo esto, fíjense que no hemos alterado nada de código, nada más hemos cambiado un poco la configuración de nuestra aplicación y ya tenemos nuestra base de datos trabajando con MySQL. Aquí ya ha arrancado. Vamos a la base de datos MySQL. Acá está nuestro Spring Boot y debería haber creado la tabla producto. Fíjense que ya la creó. Entonces, ha creado la tabla. Vamos a insertar algún producto. Vamos a crearlo acá. Entonces, claro, de nuevo crea el producto 1 y podemos consultarlo y nos ha consultado el producto 1. Si vamos acá y abrimos la tabla, vemos que efectivamente nos ha creado el producto 1. Bueno, pues así de fácil hemos logrado conectarnos con MySQL y bueno, aquí vemos lo que está ejecutando Hibernate. Entonces vemos que esta capa de Hibernate nos permite realmente abstraernos de la base de datos. Hemos podido cambiar de base de datos y trabajar con una base de datos completamente distinta sin necesidad de cambiar ni una línea de código. Hemos cambiado solo configuración. Bien, ahora vamos a intentar hacer esto mismo, pero con Oracle. Con Oracle, pues es un poco más complicado para mí porque, como saben, pues tengo instalado esto en un contenedor de Docker. Entonces, bueno, tengo que conectarme a la máquina del contenedor. Ok, ya que está conectado, voy a conectarme como administrador. Bien, estoy conectado, entonces acá con esto me conecto al contenedor de Oracle y desde acá voy a conectarme al SQL Plus. Entonces, SQL Plus, voy a conectarme como administrador para poder crear un nuevo esquema, un nuevo usuario. Sys as sysdba. Le doy mi password, el password con lo que haya instalado esto y bueno, ya estoy conectado al SQL Plus. Entonces aquí voy a crear mi nuevo usuario. Entonces, create user, vamos a poner eh, create a user Spring Boot y le digo el password. Identify, y, aquí no, si me equivoco no puedo borrar. Bueno, bueno, mejor voy a copiar y pegar porque va siendo complicado. Voy a copiar el comando y es esto. Create Spring Boot Identified by Spring Boot. Esto segundo es el password. Aquí creo el usuario y le voy a dar algunos privilegios. Entonces voy a copiar y pegar todos los privilegios para que pueda crear sesión, create table, create view, etc. Para que pueda usar, digamos, todos los objetos. Bueno, y aquí dice que ha, ha dado los privilegios. Bueno, yo tengo mi usuario. Voy aquí con el SQL Developer a asegurarme que tenga privilegios, porque esto no siempre lo hace bien. Acá voy a otros usuarios y debería tener. Esto es una conexión con el administrador, con el usuario system. Entonces, acá voy a ver y aquí está mi usuario Spring Boot. Puedo editar usuario y voy a ver los roles otorgados. Pues miren, no me ha puesto el connect, que lo voy a necesitar y voy a necesitar los privilegios de recursos. Entonces, bueno, resources. Esto no sé, no funciona bien, creo que es con los contenedores. Entonces, bueno, le voy a decir aquí aplicar. Perfecto. Y para verificar que está bien mi conexión, voy a crear una conexión aquí. Entonces voy a crear la conexión Spring Boot. Y aquí voy a poner Spring Boot con la misma contraseña. Le voy a poner que la almacene. Y aquí el nombre del servicio. Entonces aquí es XEPDB1. Lo pruebo. No ha funcionado. A ver un momento. Vamos a ver cómo está esta conexión.
Ah, claro, tengo que darle la IP. Es eso. Y déjeme de todos modos verificar algo. XCP-DB1, sí. Perfecto. Estoy asumiendo que han instalado Oracle según el tutorial, porque recuérdense que es una versión personal, que es gratuita, ¿no? La versión XE. Entonces, bueno, voy a crear la nueva conexión. Entonces, Spring Boot, Spring Boot. El password es el mismo, lo voy a recordar aquí. Entonces ya no es localhost, sino 192.168.1.70. El puerto es el mismo y es el nombre del servicio XEPDB1. Probamos y dice que no conoce el usuario. ¿Será que es en mayúsculas? Vamos a probar. Mayúsculas. Ahora sí. Bueno, debía haber algún error. Entonces, o que es en mayúsculas. Entonces, bueno, conectamos y tengo mi nueva base de datos, que si abro, pues no tengo ninguna tabla. Perfecto. Bueno, ahora vamos a Spring Boot. Tenemos que buscar la dependencia de Oracle. Entonces, bueno, si la agregara desde un nuevo proyecto, pues acá la tenemos, Oracle, y sería simplemente agregar este Oracle, pero como ya tenemos nuestro proyecto iniciado, vamos a buscarlo acá. Oracle OJDBC. Bueno, aquí está el 11, creo que es el más actual. Creo que mi base de datos, si no me equivoco, es 21,5. Voy a usar este. Voy a copiarme mi dependencia. La pongo en mi proyecto. Bueno, entonces comento esto de MySQL, que no lo voy a usar más. Y agrego la de Oracle. Recargo mi POM. Ahí se descarga la dependencia, perfecto. Y me voy ahora a mi fichero de propiedades. Entonces voy a copiar y pegarme estas cuatro propiedades. Fíjense que las propiedades JPA y Hibernate no necesito cambiarlas. Siempre son las mismas. Entonces acá comento estos cuatro y tengo que usar la cadena de conexión. Entonces, bueno, acá ya no es MySQL, sino Oracle. Y aquí además de Oracle hay que ponerle fin. Le ponemos nuestra dos puntos, aquí no son barra barra, sino un arroba, es un poco distinta esta cadena de conexión. Y acá, bueno, el que tenga conexión instalado en local, pues irá a localhost, en mi caso va mi IP, y el puerto que usa Oracle, que es el 1521. Y acá el nombre del servicio, que es XEPDB1. Y luego, pues, el usuario. Entonces, Spring Boot y el password igual, Spring Boot. Acá el driver también cambia, entonces es oracle.jdbc.oracle driver. Y bueno, voy a detener el servicio y lo voy a volver a arrancar. Si he hecho todo bien, pues ya debería funcionar. Acá arranca la aplicación, parece que ha funcionado. Vámonos a nuestro SQL Developer. Vamos a ver las tablas, vamos a refrescar esto. Refrescamos y efectivamente nos ha creado nuestra tabla productos. Ahora, vamos a conectarnos, vamos a crear un nuevo producto. Si venimos acá, ha dado un error. A ver, ¿qué error da? No tengo, es un problema de privilegios. Bueno, este error es porque no tiene suficiente espacio en el Table Space Users, probablemente porque no se lo di. Entonces, vamos a acá de nuevo y voy a darle ese espacio. Entonces, voy a copiar y pegar este comando, alter user. Acá no iría el nombre de usuario, sino Spring Boot.
que es mi usuario, y le digo que tiene cuota ilimitada en el Tablespace Users. Entonces le doy OK. Bueno, tengo que conectar. Bueno, voy a copiarme, ya que tengo el comando, lo voy a copiar y me tengo que conectar de nuevo a SQL Plus. Copio y pego y ahora ya está. Vamos a detener este servicio, vamos a volverlo a arrancar, por si acaso. Bien, y ahora pues vamos a ejecutar el pozo. Volvemos a empezar y ahora sí que ha creado el producto, podemos modificarlo. Aquí lo ha modificado y podemos consultar. Si vamos acá a el SQL Developer y abro la tabla productos, veo que tengo mi producto en la base de datos y como ven, ha sido el mismo proceso, cambiar la configuración, agregar el driver propio de la base de datos y ya está. Hemos entonces probado tres bases de datos distintos sin cambiar nada de código, solo configuración. Aquí, bueno, como ven, se ven también las queries que ha ejecutado para hacer todas las operaciones que hicimos. Cuando inserta, solo inserta. Cuando hace un update, primero busca a ver si existe el producto y después lo actualiza. Y cuando consultamos, solo ejecutó un select. Y bueno, con esto hemos llegado al final por el día de hoy. Les habló Rafa. Si te gustó el contenido presentado, premiame con tu like y suscripción. Si crees que el contenido presentado puede ser de ayuda a otras personas, no dejes de compartirlo en tus redes. Muchas gracias.